Este material que vamos a hacer, la idea es de que cada uno de nosotros pueda encontrar la libertad en Cristo. Nosotros sabemos que la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Sin embargo, no sé si les pasa a ustedes, pero a nosotros nos pasa, aún el día de hoy muchas veces, que uno se siente como atado quizá a pensamientos, quizá uno muchas veces se siente atado a malos hábitos, a malas costumbres, quizás también siente que no puede avanzar, y esta es una sensación de que no estamos en libertad, que no estamos viviendo la libertad total que la Biblia nos ha prometido. Así que la verdad es que es triste a veces pensar que la verdad nos hace libres, que nosotros hemos conocido la verdad, y quizá en muchas cuestiones en nuestra vida no estamos siendo totalmente libres. Por eso es que aparece este material. Nosotros como familia lo vivimos, nos habían hablado de este material, y la verdad es que sin tener ninguna razón que nosotros supiéramos, queríamos saber si es que realmente nos estaba pasando algo que no supiéramos, y empezamos a hacerlo con nuestros hijos en la mesa cuando terminábamos de comer, una vez al día, hacíamos un capítulo diferente. Gracias a estar haciendo este material, descubrimos una situación especial que estaba pasando en nuestra familia. No sabíamos si seguirlo contando, porque a veces parece que estamos atados a eso, pero no, ya pasó. Pero lo contamos por ahí, por si es de bendición para ustedes también. La verdad es que una de nuestras hijas había sido manoseada y tenía mucho miedo, y nunca lo había podido contar. Y a través de hacer este material con nosotros, ella nos preguntó si todo se podía perdonar, y hablando del tema del perdón fue como ella pudo liberarse de esta carga y pudo contarnos, y pudimos hacer un trabajo en nuestros corazones. No les decimos que es una liberación de un día para el otro, pero sí que el Señor hasta el día de hoy sigue trabajando con nosotros y nos ayuda cada día a disfrutar la libertad que podemos tener en Él. Así que eso es lo que le pedimos al Señor que pueda significar para ustedes. Este no es un material que va a sanar ni va a darle la libertad a nadie, sino que es un material que nos va a tirar las puntas del ovillo para que cada uno de nosotros pueda desenredarlo, para que cada uno de nosotros pueda seguir o encontrar el camino. Pero por supuesto va a depender que cada uno de nosotros hagamos lo que el material nos dice que tenemos que hacer. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿sí? Si la verdad nos hace libres, ¿la mentira qué nos hace? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Nos esclaviza, nos pone mal, y muchas veces el enemigo, Satanás, que es el padre de mentira, como dice Juan 8:44, él tira semillitas de mentira dentro nuestro, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces no nos damos cuenta, y esas mentiras van haciendo mella en cada uno de nosotros. Corta el micrófono, mamá. Esas mentiras siguen haciendo mella en cada uno de nosotros, y esas mentiras van dañando y perjudicando nuestra vida. Son mentiras, pero nosotros lo creemos como verdad, y eso va produciendo traumas, complejos, inseguridades, falta de identidad en nuestra vida, ¿sí? Y la Biblia nos aconseja en Gálatas 5:1 que nos mantengamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Que nada nos quite esa libertad. Y acá hay una jaula en la ilustración con las puertas abiertas, y muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana como una cárcel que ya está la puerta abierta, pero nosotros nos quedamos del lado de adentro y no disfrutamos esa libertad con la que Cristo nos hace libres. No vivimos plenamente esa libertad que el Señor quiere para nosotros. De esto trata este material, que aprendamos a vivir en esa libertad con la que Cristo nos hace libres. Y si alguien todavía no tiene a Cristo en el corazón, a través del material también vamos a hablar de la salvación, vamos a predicar el Evangelio para que puedan entender el mensaje también. Cuando ustedes algo de lo que nosotros decimos no lo entiendan, no se hagan drama, nos ponen el audio y nos preguntan. Pongan el audio, nos preguntan, nos charlamos al final, no hay ningún problema.
Y a veces decimos, bueno, ¿por qué nos sentimos atados? Y muchas veces también nosotros, cuando nos preguntan qué es esto que nos hace sentir presos o mal, generalmente siempre encontramos como alguien a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Y esto la verdad es que pocas veces nos ayuda a salir realmente de las situaciones en las que estamos. Así que queremos contarles una historia para que podamos entender que muchas veces el cambio verdadero para nuestra vida comienza cuando empezamos a cambiar nosotros. ¿Quieres contar la historia? Bueno, había un papa que un día domingo quería dormir la siesta. Vieron que uno trabaja durante toda la semana y el domingo quiere tirarse una siesta de esas santiagueñas de 2 horas o 3 horas. Y tenía un nenito más o menos de 5 años, el hijito, que lo molestaba, no lo dejaba dormir porque estaba aburrido. Papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido. Y ya no sabía qué darle para irse a dormir. Entonces el papá va, mira un periódico, mira el diario, y ve en el diario una foto del mapa mundi, un planiferio, ¿no? Entonces dice, acá está, agarró el planiferio, lo cortó como en 50 pedacitos. Por supuesto, su hijo de 5 años no conocía los países del mundo, ni la ubicación, ni mucho menos. Entonces se lo cortó en pedacitos y dice, mira, es un rompecabezas, ármalo. Y el papá se fue a dormir creyendo que iba a dormir 2 horas, 3 horas, porque el nene no lo iba a armar nunca, ¿no? Bueno, pasaron 15 minutos y el nene va y lo despierta. Y dice, papá, ya está armado. Entonces viene el papá y mira, y sí, de verdad estaba armado. Entonces dice, pero ¿cómo hiciste? Dice, si vos no conocés los países del mundo y demás. No, dice, del lado de atrás había una persona, la cara de una persona, y cuando yo armé la cara de la persona, el mundo quedó armado. Bueno, esto ilustra que a veces, ordenando nuestra vida como seres humanos, como personas en espíritu, alma y cuerpo, se ordena todo el mundo. Cuando nosotros estamos desordenados, el mundo también está desordenado para nosotros, ¿sí? El mundo está desordenado, pero si nosotros estamos desordenados, mucho más. ¿Se entiende la ilustración? Bien. Cuando nosotros pensamos, a veces para qué vino el Señor Jesucristo, y en las iglesias lo que se predica, es que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y la verdad es que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Pero el Señor, cuando a Él le preguntaron, cuando Él lo dijo, Él habló de mucho más que eso, ¿no? Porque el Señor dice que Él había venido para, que Dios lo había ungido para traer una buena noticia a los pobres. Y también había sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los que estaban cautivos, y también vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que el plano del propósito, de la voluntad de Dios, era muchísimo más grande. Dios nos hizo perfectos y las situaciones para nuestra vida que Dios tenía planificada eran perfectas. Así que la idea era que vos y yo no fuéramos personas rotas. Lo que nos ha transformado en personas rotas, en personas que estamos lamentando muchas cosas, ha sido el pecado de la humanidad. Pero la buena noticia es que el Señor va a trabajar sobre todas las áreas de nosotros. Fíjense que aun cuando dice que Él vino a dar vista a los ciegos, es porque aún el Señor vino a curar muchas veces a los enfermos. Dios hizo un trabajo muy interesante en el cuerpo de muchas personas, en paralíticos, en ciegos. Así que entendemos que la persona es cuerpo, alma y espíritu, y que todas estas partes están relacionadas. A veces algo hirió nuestro alma y por eso se enferma nuestro cuerpo. Cuando nuestro espíritu no está en buenas condiciones, nuestro alma tampoco está en condiciones. Y el Señor vino para sanar todas esas áreas de nuestra vida. El Señor dice que Él trajo una buena noticia, que era sanar a los quebrantados de corazón, que está hablando de una situación almática. ¿Cuántas veces nosotros tenemos mucho dolor en el corazón? Como decimos a veces con Néstor, tenemos el corazón con agujeritos. Y muchas veces no sabemos ya ni por qué cosa estamos heridos, pero estamos muy heridos.
También dice que Él trajo libertad a los cautivos. Y acá está hablando de una cuestión espiritual, porque el enemigo de Dios ha venido para atarnos, así como el Señor vino para darnos libertad, el enemigo ha venido a atarnos. Y no para si no consigue, ya sea a través de pensamientos o de alguien que nos hiere o de lo que sea, poder atar nuestro espíritu. Y también dice que trajo vista a los ciegos y que pone en libertad a los oprimidos. Así que vemos cómo la tarea de Dios es una tarea totalmente integral. El Señor no quiere solamente que nosotros podamos vivir espiritualmente, sino que seamos libres emocionalmente, almáticamente, y que esto pueda traer sanidad a nuestro cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo está enfermo por toda la enfermedad de nuestro alma. Bien. Ay, se me pasó uno para atrás. Bueno, este encuentro está pensado para que vos y yo podamos recuperarnos. Pero, ¿qué es la recuperación? La recuperación es un proceso para retornar algo a la normalidad. Digamos, algo que funcionaba bien, le pasó algo y perdió la normalidad. Vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Supóngase que jugando al fútbol uno se hace un esguince en un tobillo. Se tuerce el tobillo y se hace un esguince. Va un masajista que le acomoda el tobillo y demás, y a lo mejor en una semana, 10 días, 2 semanas, puede volver a jugar al fútbol. Pero podemos tener otro tipo de lesión, a lo mejor alguien nos quiebra tibia y peroné, entonces la recuperación va a ser más larga. Quizás nos tengan que poner clavos o alguna prótesis o algo por el estilo y tengamos una recuperación un poco más extensa. Pero el proceso para hacerlo en todos los casos es exactamente igual. Son principios bíblicos y todos son exactamente iguales, tengamos la situación que tengamos cada uno de nosotros. Dios nos da principios en su palabra que si nosotros los seguimos podemos recuperarnos de cualquier situación en nuestra vida, cualquiera sea, ¿sí? Durante la recuperación se debe cumplir con las instrucciones y o acciones que requiere ese proceso, ¿sí? Nosotros a veces vamos al médico, mi hija es médica, ¿no? Es traumatóloga, pero yo a veces receto en la iglesia, ¿no? Digo, tomate un ibuprofeno, tenés alguna infección, tomate una amoxicil 500 y ya es de los Tocini, ahí el Alejandro me entiende. Pero a veces nosotros vamos al médico y le decimos al médico qué medicamento nos tiene que dar. Y el médico es él, no nosotros, ¿no? Y con Dios a veces nos pasa lo mismo. Nosotros creemos tener la solución, creemos saber qué es lo mejor para nosotros, y la Biblia dice que lo que dicta nuestro corazón es engañoso. No siempre lo que dicta nuestro corazón es bueno. Hay un dicho en el mundo que dice, haz lo que dicte tu corazón. Y la Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón nuestro más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otro uso del concepto se refiere a volver a adquirir aquello que se tuvo en algún momento previo y que, por distintos motivos, se había perdido, ¿sí? Supónganse que uno, no sé, tenía una casa y a través de alguna situación económica complicada la puso en garantía, pudo estar embargada esa casa por esa garantía, y uno cuando termina de pagar el crédito, esa casa vuelve a ser nuestra, ¿está? Entonces, volver a la situación original. El Señor nos ha creado en perfección, y el ser humano, por el pecado, por las heridas, por las diferentes cosas que fueron pasando en la vida, ha hecho que perdamos ese estado original. Y el Señor quiere traernos nuevamente al estado original para que disfrutemos de la vida, de esa vida abundante que Él nos prometió en intimidad, en comunión con Él. Bueno, muchas veces no somos tan conscientes de todas aquellas cosas de las cuales nos tenemos que recuperar. Así que muchas veces decimos, bueno, ¿de qué necesito recuperarme? Porque a veces nos sentimos mal, pero no sabemos exactamente dónde está la raíz de nuestro problema. Entonces está bueno pensar, ¿qué es lo que quiero sanar de mí? ¿Qué es lo que está haciendo que mi corazón esté incómodo, que no esté completo?
¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo comenzar? En la Biblia, Isaías 57, 18 y 19, aquí vamos a hablar, la versión Dios habla hoy, dice, he visto su conducta, pero los sanaré, y les daré descanso y tranquilidad completa. Yo consolaré a los tristes y diré a todos, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo sanaré a mi pueblo. Es hermoso pensar que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos y estemos plenos, que descansemos, que estemos tranquilos, que podamos disfrutar la vida espiritual y la vida terrenal. Por eso el Señor dijo que venía a traernos vida y que esta vida iba a ser una vida abundante. Tenemos que tratar de vivirla de esa manera y la vamos a poder vivir si encontramos realmente en qué lugar es donde estamos recibiendo esa mentira, como nos decía Néstor, en qué lugar el enemigo nos está engañando. Bueno, creo que todos nosotros conocemos el iceberg. El iceberg son esos hielos que la parte que flota arriba del agua es muy poquita y todo el resto de la masa de hielo está debajo del agua, ¿sí? Con uno de estos chocó el Titanic, por ejemplo, porque vieron una partecita de hielo muy chiquitita arriba, pasó muy cerca el Titanic, le rajó todo el casco y llegó a hundir ese gran barco, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Que lo que nosotros vemos de las personas y de cualquier situación normalmente es el efecto, no es la causa principal. Por ejemplo, está mi mamá de ahí en Dianfunes, yo me crié en Dianfunes. En Dianfunes hay un muchacho que le decimos tu tía, que es alcohólico, es borracho, tiene un poquito de sangre en su contenido alcohólico, ¿no? Y si nosotros miramos a este muchacho, uno diría, ¿qué problema tiene tu tía? El problema que él tiene es el alcohol. No, el alcohol es lo que se ve. El problema que él tiene es todo el vacío que tiene debajo de la superficie que lo lleva a tomar alcohol para intentar satisfacer ese vacío que él tiene. ¿Se entiende? Nosotros vemos, por ejemplo, una persona que tiene problema con la droga. Entonces decimos, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué problema tiene? Bueno, la marihuana, la cocaína o tal adicción, ¿no? No, eso es lo que se ve. El problema real es todo el vacío que la persona tiene debajo de la superficie que causa que intente llenar con drogas ese vacío, o pornografía, o con la adicción del tipo que sea. ¿Se entiende el concepto? Y una cosa va llevando a la otra, ¿sí? Se van relacionando comportamientos racionales y actitudes en las tareas que vamos haciendo todos los días, ¿sí? A veces tenemos un pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a juntar herrumbre o bronca contra alguna persona y eso nos produce bronca, nos produce ira y nos hacemos toda una película de que esa persona a lo mejor nos odia y nos tiene bronca y demás, y lo estamos imaginando nosotros, no hay nada concreto, no hay pruebas de eso. En esto trabaja mucho el enemigo, ¿sí? Vamos a leer un versículo ahí en 2 Corintios 11:3, el Espíritu lo está trayendo a mi mente ahora. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, habilite el micrófono y lo puede leer. Bueno, lo leo yo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, presten atención a esa palabra, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que está diciendo acá es que todo lo que entra en nuestra mente tiene que ver con alguno de los 5 sentidos. Vista, gusto, oído, olfato, tacto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros pensamos viene por alguno de los 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, vemos pasar una mujer que tiene un perfume rico y nosotros decimos, ese perfume se parece a mi mamá, al perfume que usaba mi mamá, ¿sí? Lo relacionamos con algo. El vecino de al lado suele hacer asado, aprovechando las ofertas de la carne hoy en día. Entonces uno siente el olor al asado
y se acuerda de los momentos que uno comía asado y lo que a uno le gusta el asado, ¿no? Bueno, ¿qué hace el enemigo? El enemigo cambia lo que nosotros sentimos y lo lleva en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y nos engaña de esa manera, con cosas muy sutiles, pero que afectan nuestra vida, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Supónganse que una hermana llega a la iglesia y va a saludar a otra, y justo la hermana miró para otro lado. Y el diablo le dice en el oído, la guacha esta no te quiso saludar. Entonces se queda con eso, ¿no? Entonces llega a la otra reunión, la ve a esa hermana y dice, ajá, esta no me quiso saludar. Mira para el otro lado y pasa y no la saluda. Y a veces están un año sin saludarse. Me ha tocado ir a iglesias que hace un año que no se hablan. Y me dicen, Néstor, quiero hablar con vos porque tal persona no me saluda, no nos podemos ni ver. Y le digo, ¿hablaste con ella? O sea, ¿sabés qué pasó? No, si no me puede ni ver, no me saluda. Y son cosas que hace el enemigo y nosotros la creemos como verdad. Y lo hizo el enemigo en nuestra mente. Extravió nuestros sentidos para llevarnos en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. Y nos genera temor, nos genera ansiedad. Esos pensamientos producen emociones, que puede ser alegría, furia, ira, dolor, miedo, tristeza, placer. Y de acuerdo a cómo nosotros encaucemos esa emoción, van a ser los resultados de nuestra vida, ¿sí? Yo puedo tener un mal pensamiento como tentación, y automáticamente con algún versículo bíblico, orando, yo rechazo ese pensamiento, y no deja de ser solamente una tentación. Pero si yo dejo que trabaje en mi mente, volvemos al ejemplo anterior, bronca a alguna persona, enojo, lo que fuere, ya voy a ir juntando una raíz de amargura en contra de esa persona, porque lo hizo el enemigo dentro mío, lo hizo mi propia carne también. ¿Se entiende? Eso produce sentimientos sobre las emociones. Yo voy tomando decisiones y actitudes sobre las emociones. Me enojé con tal hermana, me enojé con tal hermano, no lo saludo más. No podemos participar juntos de la cena del Señor porque le tengo una bronca terrible. Él me tiene bronca a mí. Entonces, como sé que me tiene bronca, directamente ni voy a la reunión y no me congrego más, ¿no? Y hacemos todo un entretelón de un montón de cosas que lo hace el enemigo dentro nuestro. Y si vamos a hechos concretos, reales, no hay absolutamente nada en concreto y en realidad, ¿sí? De ahí tenemos percepciones, creencias, suposiciones, ideas, valores. Todos nosotros nos hemos ido formando por lo que hemos vivido en nuestra familia, por lo que hemos vivido en la escuela, por lo que hemos vivido en la sociedad, en la iglesia, y de esa forma se ha ido formando nuestro carácter, nuestra forma de ser. Venimos con un temperamento más extrovertido, más introvertido, pero todas esas cosas han ido haciendo lo que nosotros somos hoy día o vamos siendo en el momento que hagamos este material o lo razonemos, ¿no? Eso nos produce expectativas propias de otros. Por ejemplo, vez pasada estuve ministrando a un muchacho que trabajando con el papá, cuando él tenía 7, 8 años, el papá le dijo, pero no sea inútil, mirá lo que hace. Y el diablo le mintió haciéndole creer que él es un inútil. Ese muchacho hoy tiene 40 años, consigue un trabajo y a los 2 o 3 meses lo pierde. ¿Saben por qué? Por inútil. Porque él creyó esa mentira del enemigo que es un inútil. Entonces yo le digo, mira, el enemigo te está mintiendo, no hay nadie que sea totalmente inútil. A veces los padres nos equivocamos en algún reto o algo con nuestro hijo, pero no hay nadie totalmente inútil. Le digo, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona hacer? ¿Qué harías aunque no te paguen? Y me dice, a mí me gusta cocinar, me gusta la repostería. Bueno, le digo, buscale por el lado de, no sé, un parripollo, de poner una panadería, de hacer tortas, algo por el estilo, porque eso es lo que a vos te gusta. Bueno, le buscó por ese lado y está trabajando en una panadería y encontró, parece, su lugar en el mundo, pero descubrió la mentira de que él era un inútil para todas las cosas, ¿sí? El enemigo así nos miente y tomamos determinaciones que nos afectan en toda la vida, ¿no? Eso produce deseos de aceptación, de amor, de pertenencia, de creatividad, de libertad, o nos quita todo eso, ¿sí?
nosotros siempre vivimos en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, ¿sí? ¿Vieron cuando, pónganle como matrimonio, como familia, nosotros ganamos 10 y ese mes vivimos con 15? Quizá el primer mes no tenemos problema. El segundo mes ganamos 10 y vivimos con 15, y al cuarto, quinto, sexto mes tenemos problemas graves, porque hemos vivido con más de lo que nos entraba, ¿sí? Creyendo que no nos alcanzaba o lo que fuere. El Señor quiere que nos administremos bien con lo poco, lo mucho que Él nos da, y Él nos va a proveer lo necesario. Y eso produce en nosotros el yo, el ego, lo que nosotros somos. Eso es almático, y cada vez que nosotros, imagínense 3 círculos, cuerpo, alma y espíritu, yo le doy lugar a mi yo, a mi carne, automáticamente no puede tener lugar el Espíritu Santo de Dios en mi vida. O sea, no hay forma que yo le dé rienda suelta a mi carne y que pueda agradar a Dios. No hay forma. Romanos 8 dice que lo mejor de nuestra carne, del 5 al 9, aún el lomo, si tendríamos que comprar la mejor carne, digamos, para comer, que hoy vale fortuna, pero el lomo de nuestra carne no puede agradar a Dios. No hay forma de que pueda agradar a Dios. Entonces, en tanto yo le doy lugar a mi ego, a mi yo, a mi carne, automáticamente le dejo de dar lugar al Espíritu Santo de Dios, que quiere llenar mi vida, quiere controlar mi vida, para que haga la voluntad de Dios, para que sea feliz, para que disfrute las promesas de Dios para mi vida, como dice en su palabra. O sea, en resumen, cuando yo me encuentro con una persona o aún conmigo misma y yo digo, wow, ¿por qué hice eso? ¿Por qué esta persona hizo eso? Normalmente eso está contenido dentro de todas estas situaciones. ¿Cuáles fueron las emociones de esa persona? ¿Cuáles fueron los sentimientos que tuvo acerca de esas emociones? ¿Qué percepciones traía esa persona desde antes? Que tienen que ver con la familia que tuvo, con la crianza que tuvo, con la forma en que entiende la vida. También cuáles eran las expectativas de esa persona, también cuáles eran sus deseos y también cómo era su carácter, su forma de ser, cómo era esa persona en sí misma o yo mismo, ¿no? Todo esto hace que nosotros seamos lo que otros ven y hagamos lo que otros ven que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros decimos, bueno, ¿y de qué necesito recuperarme? Hay muchas cosas que a veces nosotros las tomamos como naturales. Por ejemplo, trabajo extra. ¿Cuánta gente pasa 15 horas del día trabajando y cree que eso es normal? Que es normal trabajar esa cantidad de horas. Está bien que ahora estamos viviendo en una sociedad que te lo pide, que te lo exige, pero ¿por qué nosotros aceptamos esos tipos de trabajos que nos tienen todo el día trabajando? Muchas veces trabajamos para huir de distintas situaciones o de distintas personas o de distintas cuestiones en nuestra vida. Puede ser también que tengamos que recuperarnos del temor. Todos sabemos que el miedo es una cuestión, un sentimiento en un sentido que está bien. Es decir, si yo me acerco a la orilla de un precipicio y tengo miedo, eso es saludable porque va a hacer que yo no me acerque tanto y no haga nada que pueda poner en compromiso, que pueda llegar a tener un accidente, o sea, que me pueda pasar algo. Me pone a resguardo el miedo. Pero si ese miedo se transforma en algo ya que es irracional, muchos de nosotros hemos tenido miedos a arañitas, qué sé, yo digo arañitas, pero a mí la verdad que me parecían arañotas. Cada vez que yo las veía eran así, para mí era tremendo. A mí, por ejemplo, siempre tuve mucho pánico a las tormentas eléctricas, y hay muchas cuestiones que son irracionales. Pero bueno, ¿de dónde viene todo eso? ¿Qué es lo que nos está pasando? Quizá tenemos ansiedad, es decir, esto de siempre querer estar al control de todo, y cuando no estamos en el control de algo, empezar a pensar cómo haríamos para poder ya adelantar eso y saberlo antes, y para poder anticiparnos, para poder tomar el control de eso. Quizá necesitamos recuperarnos de algún divorcio, ya sea el nuestro, o sea el de nuestros padres, o sea el divorcio de alguien que amamos mucho, puede haber sido el de nuestros hijos. Es decir, muchas veces estas cosas nos están atando y tenemos que recuperarnos de esto, nos están quitando el gozo. Una de
de las cosas que son fundamentales para tener salud en la vida, es tener seguridad. Y si hay algo que tenemos en este mundo, en este momento, es la inseguridad. Tenemos inseguridad de salir a la calle, ahora con el tema del virus, pero ni hablar que se multiplicó nuestro temor y esta inseguridad que sentimos. Parece que de un momento a otro nos hicieron entender que en un segundo pueden robarnos absolutamente la libertad con un bichito que se largó al mundo, es decir, es tremendo. A veces tenemos que recuperarnos de la forma en que nos relacionamos con las personas, sea que nosotros nos relacionamos siempre desde el mal carácter, o sea que me relaciono desde el dejar hacer a las demás personas conmigo lo que quieren. Todo esto no estaría bien. Entonces son como extremos que nosotros tenemos a veces en las relaciones. O somos egoístas, o somos de dar todo sin medida, y haciendo mal aún muchas veces a las personas por darles todo. Puede ser que nos gusta jugar, y estamos dejando todo nuestro dinero en el casino, o nos pasamos todo el día jugando jueguitos en la computadora o en el celular. Puede ser que seamos glotones, no necesito explicar mucho lo que eso es, pero a veces no tenemos límites para aquellas cosas que queremos comer. Quizás tenemos heridas, cosas que nos han hecho en nuestra niñez, o aún con las personas que más amamos, aún hoy, ayer. Quizá yo puedo lastimar a mi esposo, él puede lastimarme a mí, y estamos heridos. Quizá tenemos culpas por haber herido a otras personas, o por haber hecho algo incorrecto. Sabemos que Dios ha puesto en nosotros la conciencia, y esto pesa cuando nosotros hemos hecho algo que está mal. Quizás nosotros también tengamos que ser recuperados del engaño, de gente que nos ha estado engañando, o de ser nosotros los que vivimos engañando a las personas. Quizás de ser perezosos, ¿sí? De algún abuso en nuestra infancia, ya sea un abuso físico o un abuso emocional. Del perfeccionismo. Muchas veces el mismo abuso produce en nosotros el perfeccionismo, y no exigimos menos que la perfección de otros y de nosotros mismos, y la verdad que esto es desgastante. Quizá nos hemos resguardado en gastos excesivos, o quizás en el alcohol, en las drogas. Quizás somos codependientes. En estos días veíamos cómo la codependencia es el hecho de hacer que las personas dependan de nosotros, para de esa manera nosotros también poder satisfacer nuestra necesidad y nuestra dependencia de ellos. Por ejemplo, si yo supiera que mis hijos no me quieren visitar, pero yo digo, no, voy a comprarles regalos y les voy a decir que vengan, y empiezo a hacer que ellos empiezan a depender de mí, que dependan de mí, a darles cosas para que ellos tengan que depender de mí. Entonces de esa manera yo voy a estar dependiendo de esa relación. Somos codependientes, ¿sí? Y también muchas veces somos muy dependientes de otras personas. Quizás tengamos que recuperarnos de mentiras, de la ira. La verdad que a veces nos enojamos muy rápido, y mucho. Sabemos que la Biblia dice que a veces es bueno airarse, dicen airate, pero la Biblia dice no peques. Sin embargo, a veces nuestra ira se transforma en furia, y la furia nos hace hacer cosas o decir cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Quizá de adicciones sexuales. A veces parece que tenemos esta necesidad de estar permanentemente en relaciones, o de estar permanentemente en relaciones sexuales con personas que a veces que ni siquiera conocemos. Todo esto tiene que ser restaurado en nuestra vida, tiene que ser arreglado. También muchas veces podemos estarnos creyendo que estamos enfermos y inventando enfermedades permanentes en nuestro cuerpo. A veces tenemos un exceso de necesidad de control, queremos tener todo bajo control. A veces hemos sido decepcionados, y es muy difícil cuando hemos sido decepcionados por personas que amamos. Entonces, la verdad es que muchas veces esto hace cambios en nuestra vida. Y quizá vos y yo fuimos abandonados, quizás abandonados por nuestros padres, quizá nunca nos fueron a dejar en otro lugar, pero no nos atendieron, no nos cuidaron, no nos dieron lo que necesitábamos. O quizá nos abandonó nuestro esposo, nuestra esposa, y esto está causando mucho dolor en nuestro corazón. Pues estas son cuestiones que quizás nos están pasando, y que necesitamos recuperarnos de esto.
Ah, perdón, me volví a ir. Bueno, si alguien no tiene absolutamente nada de lo que vimos anteriormente, de toda esa lista, no está dentro de la raza humana. ¿Sí? Porque todos, 2, 3, 5, 10 o todas, o la mayoría, tenemos. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Isaías 57, 18 y 19, dice Dios, he visto cómo han actuado. O sea, nos conoce, sabe quiénes somos, estamos desnudos delante de su presencia. Dice, pero los sanaré, los guiaré y les ayudaré, y consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. 5 partes en la recuperación que Dios desea hacer en tu vida. Son promesas de Dios en este pasaje de Isaías 57, 18 y 19. Dice, si has sido herido, si estás dañado, si han abusado de vos, te han perjudicado en el sentido que fuere, Dios dice, quiero sanarte. Nunca el Señor quiere producir una herida mayor en tu vida, siempre te quiere sanar. Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Él no te pone una carga más pesada encima. Vos te acercás al Señor y Él te va a sanar, te va a hacer descansar, te va a guardar, como la parábola del buen samaritano, ¿sí? A curar a la persona que ha sido herida, dañada, perjudicada. Dice, si estás confundido, muchas veces en esta vida, muchas veces después de la pandemia ahora, uno tiene confusión del trabajo, de la economía, del futuro, y le parece que hay 5 o 6 caminos a tomar, pero no sabe cuál es el camino correcto, ¿sí? Nosotros podemos orar al Señor y el Señor te dice, yo quiero guiarte. Este es el camino. Recibir a Cristo es seguir un camino. No es solamente hacer una oración y tomar una decisión. A veces hay personas que, yo tengo el don de evangelismo, le predico al que se me cruza, pero muchas veces he errado en predicar el evangelio, hablar lo que es el infierno, lo que es el cielo. La persona normalmente quiere elegir el cielo, entonces le hacíamos hacer una oración para que la persona reciba a Cristo, y muchas veces la persona hacía la oración y creía que era salva. Ser salvo es seguir el camino, que es Cristo, no es solamente una decisión, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Neuquén, para el lado de Bahía Blanca estaría el mar, tenemos las grutas más o menos 400 kilómetros. Si yo quiero ir al mar, tengo que ir por Cipolletti, Roca, Regina, donde está Cristian y los hermanos ahí, y si voy para el otro lado, voy para la cordillera, voy para Bariloche, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, supónganse que yo digo, yo voy a ir al mar, decido ir al mar, quiero ir al mar, pero en vez de ir al mar, tomo la dirección para ir a la cordillera, voy exactamente para el otro lado. ¿Voy a llegar al mar? No voy a llegar al mar porque voy totalmente en sentido contrario. 3D, la dirección determina el destino. Si yo sigo el camino que es Cristo, soy salvo. Si no sigo el camino que es Cristo, es porque no soy salvo. ¿Cómo lo determinamos? Mateo 7, 15 al 20, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. O sea, si tenemos al Señor, vamos a dar frutos sí o sí, para exportación, para la juguera, un fruto mediano, pero fruto va a dar sí o sí nuestra vida. Y se trata de seguir el camino, que es Cristo, ¿sí? Dice, si alguna vez te faltó ayuda para cambiar algo, ¿cuántas veces hemos querido cambiar cosas de niños, de adolescentes, de jóvenes? Hoy día queremos cambiar cosas. Yo tengo remeras y camisas pre-pandemia y post-pandemia, ¿sí? Todo después de la pandemia hemos engordado un par de kilos, ¿no? Y vez pasada fui a una reunión con una remera, con una camisa pre-pandemia, estaba dando el mensaje y levanto la mano así muy efusivo y se me vio la mitad de la panza, ¿no? Y una hermana dice, vas a tener que cambiar la camisa, dice, porque te está quedando corta. Bueno, y tuve que ir y comprar algo un poquito más grande o ver de adelgazar. Pero vieron que uno dice, yo voy a adelgazar, empiezo la dieta. ¿Cuándo comenzamos la dieta? El lunes. El lunes que viene. El fin de semana nos comemos todo y el lunes vemos si empezamos la dieta. Pero nos cuesta cambiar, nos cuesta hacer una dieta y nos cuesta volver a lo original, a recuperar el peso que antes teníamos, ¿no? Como lo decíamos antes.
Y Dios dice, ¿te faltó ayuda? Yo quiero ayudarte a cambiar eso. Podemos ponernos en las manos del Señor y el deseo del Señor siempre, siempre, siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Aún lo que nosotros mismos podamos pensar, creer o aún nuestro propio parecer, por más que creamos que tenemos el beneficio más grande si hacemos nuestra propia voluntad. En la medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios y lo que Él quiere para nuestra vida va a ser totalmente bendecida. Después dice, si te has sentido incomprendido frente a problemas y padeces dolor, Dios dice, quiero consolarte. Muchas veces estamos heridos, tenemos el corazón con agujeritos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me caso con Roxana, nos vamos de luna de miel a San Martín de los Andes, yo le tenía mucha bronca a mi papá, yo sentía que mi papá a los de afuera le daba un montón de cosas y a nosotros en casa no tanto, entonces yo le tenía bronca a mi papá. Y estábamos de luna de miel con mi señora y ella me sale el tema de mi papá y me dice, ¿vos le tenés bronca a tu papá? Le digo, sí. Me dice, vos tenés que perdonarlo. Le digo, charlemos de otro tema. No, imposible, no, a otra cosa. Y ella me lo ilustró así. Me dice, suponete que nuestro corazón es un balde. Vos le echás agua, el agua sería el amor, el cariño y demás, vamos a hacer cuenta de este jugo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros agarramos un taladro y agujereamos todo el balde? Todo lo que es el agua, el jugo, que sería el amor, el cariño y demás, se cae. Nosotros, si no perdonamos, tenemos el corazón con agujerito. Entonces vamos a intentar una nueva relación de pareja y así como entre el amor se va a ir porque tenemos el corazón con agujerito. Si ella me decía, si el día de mañana vos vas a intentar amarme a mí, así como entre el amor se va a ir porque vos tenés el corazón con agujerito. Si el día de mañana Dios nos da hijos, así como intentes amar a nuestros hijos, se va a ir porque vos tenés el corazón con agujerito. Entonces me dice, vos tenés que perdonar a tu papá, la Biblia dice que vos tenés que perdonar a tu papá, y si vos no lo perdonás, eso nos va a afectar a nosotros. Yo le digo, ¿en qué nos va a afectar si mi viejo está allá en Córdoba? Nosotros estamos de luna de miel acá en la cordillera, o sea, listo, ya está. Pero entendí bíblicamente que yo tenía que perdonar a mi papá. Entonces hice una oración, ella me ayudó a decirle, Señor, me cuesta perdonar a mi papá, se me hace difícil, me es imposible humanamente, ayúdame vos. Y todos los días el Espíritu Santo traía esto de hacer una oración para poder perdonar a mi papá. Pasaron 2 meses y yo había perdonado a mi papá. No lo había hecho yo, lo había hecho Dios en mí. Y esos agujeritos que había en mi corazón, Dios los sanó, los restauró, los perdonó y dejé de tener el corazón con agujeritos en ese sentido. Tuve que sanar otras cosas también, pero Dios sanó mi corazón pudiendo perdonar a mi papá, ¿sí? Entonces Dios dice, si te has sentido incomprendido frente a un problema, padeces dolor, Dios dice, quiero consolarte. Siempre te va a consolar, te va a apapachar, te va a cuidar, ¿sí? Y si estás ansioso, preocupado y temeroso, Dios dice, quiero ofrecerte paz. En esto de la pandemia, fuimos a buscar un medicamento para unos hermanos que estaban con COVID en nuestra iglesia, y había una chica muy ansiosa en la farmacia, muy ansiosa, buscaba algo para la ansiedad urgente porque tenía que calmar su ansiedad, le pedía a la farmacéutica algo urgente para la ansiedad, y estaba Roxana adentro, yo me había quedado en la camioneta afuera, y Roxana le dice, ¿qué te pasa? No sé, dice, tengo como ansiedad, un ataque de ansiedad, como un ataque de pánico. Roxana había vivido un ataque de pánico en su momento, entonces la invitó a que venga a nuestra casa, le pudimos leer la palabra, le pudimos predicar el evangelio, y esa chica manifestó recibir a Cristo en el corazón. Al tiempito trajo a su marido había conocido algo del evangelio de chico y oraba por su esposa, pero no sabía cómo predicarle el evangelio y cómo manejar esta situación. Entonces, la Biblia dice que en lo que nosotros fuimos consolados, Colosenses 1, 3 y 4, nosotros podemos consolar a otro que esté pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces el Señor nos quiere sanar de cualquier situación que tengamos en nuestra vida, espiritual, emocional, mental, física, para que nosotros podamos consolar y ayudar a otros a que se sanen de esa situación. Y el Señor dice, quiero ofrecerte paz. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero en la NTV dice,
les dejo un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. Es un regalo que el mundo no puede dar. En medio de la situación que la gente vive hoy, si realmente le damos lugar a Jesucristo en nuestra vida y vivimos adheridos a la vid, como una rama adherida a la vid, nuestra vida va a dar fruto, la hoja va a estar verde y todo lo que hagamos va a prosperar. El Salmo 1, ¿sí? Si nosotros separamos la ramita de la vid, automáticamente esa ramita se empieza a secar, deja de dar fruto y automáticamente se va a sentir mal, ¿sí? Hay algo que produce el Señor en nosotros cuando hacemos su voluntad, es paz, ¿sí? Nosotros oramos por algo, Dios nos manifiesta su voluntad, sentimos paz de hacerlo, sea comprar un vehículo, sea hacer un negocio, sea comprar un par de zapatillas o tomar la decisión que tengamos que tomar. El Señor produce paz para darnos tranquilidad en esa decisión de acuerdo a su voluntad. Bien. Así es. El hecho es que la vida es dura. Vivimos en un mundo imperfecto, somos dañados por otros y nosotros también herimos a otras personas. Y lo peor de todo es que muchas veces nos herimos a nosotros mismos. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado. Todos somos imperfectos, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Nos dañamos y dañamos a otros. Todos necesitamos recuperación. Muchas veces medimos a otros con una vara que no nos gustaría ser medidos a nosotros mismos. Muchas veces decimos, no, pero aquel, mirá, aquel no tiene respeto por nadie. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos faltamos muchas veces el respeto a otros. Quizás yo digo, no, aquel tiene un carácter y yo no me doy cuenta hasta qué punto yo con mi carácter también puedo estar afectándome a mí misma o a otros. Quizás yo digo, uy, es un irresponsable, y no puedo tener una plenitud de conciencia de cuán irresponsable soy yo misma. Entonces, está bueno saber que todos nosotros estamos metidos en el mismo paquete. Por eso es que habíamos hablado de no pensar tanto en qué punto nos está pasando lo que nos está pasando por culpa de otros, sino pensar qué podemos hacer nosotros, porque el cambio siempre va a comenzar por nosotros. Y la buena noticia es que sin importar el problema del cual vamos a necesitar recuperarnos, sea emocional, financiero, relacional, espiritual, sexual o de cualquier otro tipo que fuera, los pasos siempre van a ser los mismos. Así que aquí quizá voy a estar yo, que soy una persona rota, nosotros como familia también estamos viviendo una situación especial en este tiempo, creemos que por alguna razón vos estás allí, Dios ha permitido que estés, quizás hay algo que está causando dolor en tu corazón. Bueno, los pasos que vamos a ir viendo van a servirte tanto a vos como a nosotros. Nosotros ya hemos hecho este material un montonazo de veces, y todavía en este momento los necesitamos. No es porque no nos hayamos sanado, sí, nos hemos sanado de un montón de cosas, pero como somos humanos y nos seguimos dañando y seguimos dañando a otros, cada día tenemos como nuevas cosas que tenemos que resolver. Así que la verdad es que este material nos ha hecho muy, muy bien a nosotros. Por eso es que queremos darte la bienvenida en este tiempo y saber que vamos seguramente a estar pasando un momento muy importante, porque todos nosotros necesitamos recuperación. Amén. Bueno, 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido que la mayoría podemos conocer de memoria, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas, ¿sí? Ese versículo nosotros normalmente lo usamos para salvación. No es solamente para salvación, es un presente continuo. Cada vez que nosotros vamos a Cristo, nuestra vida es nueva. Dios es un Dios de oportunidades. Siempre hay una nueva oportunidad en el Señor. A veces el pecado nos deja consecuencias y a veces son aparentemente irreversibles. Muchas son irreversibles, consecuencias de pecado, ¿sí? Quizá produjo una separación, un divorcio o lo que fuere, pero el Señor dice que si nosotros vamos a Cristo, nuestra vida es nueva, totalmente nueva. Eclesiastés 7:10 dice que siempre lo mejor está por venir. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos.
La forma sabia de vivir la vida es saber que siempre lo mejor está por venir. Y este versículo ahí en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Los principios que tenemos en la palabra de Dios siempre se cumplen, los conozcamos o no. Por eso es bueno aplicar estos principios a nuestra vida para recibir la bendición de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que uno siembra termina cosechando. Supónganse que ustedes no lo leyeron nunca y nosotros no lo leímos nunca. Todo lo que nosotros sembremos, a la corta o a la larga, vamos a terminar cosechando porque es un principio bíblico, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice que la verdad vence a la mentira. Una persona puede mentir, vamos a decir un marido que engaña a su esposa, ¿no? Dice, tuve que hacer horas extras, me quedé hasta tarde, no pude llegar a tiempo, hasta que en un momento lo descubren que está siendo infiel, ¿no? Le descubren la mentira. Supóngase que al otro día sale a las 8 de la noche y realmente tiene que hacer horas extras. Le llama por teléfono a su esposa y le dice, mi amor, no sé si me vas a creer, pero realmente tengo que hacer horas extras, me tengo que quedar en el trabajo. ¿Le va a creer? No, no le va a creer porque fue infiel y estuvo mintiendo, ¿sí? Cuando se descubre la verdad, ya la mentira no tiene más lugar. La Biblia dice que la luz vence a la oscuridad. Nosotros podemos estar en una pieza con las persianas cerradas, de noche, no se ve absolutamente nada, con las luces apagadas. Prendemos una vela muy chiquitita o una lamparita chiquita de 25, de 40 y automáticamente la oscuridad se va. La luz es figura de Dios. Jesucristo es la luz del mundo. Cuando Él ilumina nuestra vida, nosotros podemos iluminar a los demás. Él nos dice que tenemos que ser luz del mundo también, la sal de este mundo, ¿sí? Para evitar la corrupción. Pero siempre basados en principios de la palabra de Dios. Este material está basado 100% en la palabra de Dios. Y vamos a ver principios de un pasaje de la palabra, que le vamos a decir después, que nos va a servir para ir aplicando en nuestra vida, ir recibiendo bendición, para que podamos sanar todas aquellas áreas de nuestra vida, traumas, problemas complejos, heridas, temores que tengamos en nuestra vida, que Dios quiere que sanemos. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y vida en abundancia. Ese versículo dice que hay dos formas de vivir. O vivís la vida abundante en Cristo, o el diablo te está robando, te está matando, te está destruyendo, ¿sí? Yo te pregunto, ¿sos realmente feliz? ¿Disfrutás de la vida? Y algunas personas dicen, bueno, ¿vivís la vida abundante? Bueno, abundante, así como quien dice, o sea, no tanto, ¿no? Bueno, sin darnos cuenta, el diablo nos está robando la felicidad, nos está llenando de angustia, está destruyendo nuestros sueños, destruyendo nuestro futuro, y si puede, va a intentar quitarnos la vida en el aspecto que sea. El pecado es igual a muerte. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, perdemos la santidad de nuestra vida, automáticamente eso nos va a perjudicar. El pecado paga y paga mal. Un amigo que da charlas en las escuelas y demás, tiene SIDA, predica el evangelio en todo el mundo, él dice, nosotros podemos elegir las decisiones que querramos tomar en la vida. Las consecuencias no las elegimos, vienen solas. Yo decido lo que quiero hacer, las consecuencias vienen solas, ¿no? Ejemplo, yo voy a un restaurante y pido la bebida, la entrada, la comida y el postre. ¿Qué viene después que yo no quisiera que venga? La cuenta. O sea, hay que pagar lo que uno comió, ¿no es cierto? Bueno, no quisiéramos la consecuencia, no quisiéramos pagar la cuenta, pero bueno, comimos, tenemos que pagar la consecuencia. Eso pasa con los errores o las cosas que hemos hecho mal también en nuestra vida. Pero muchas cosas son culpas reales por cosas que hemos cometido, pero muchas son mentiras del enemigo, que nos ha hecho creer de pecados que ya confesamos al Señor, que ya sanamos en nuestra vida, que todavía no nos hemos sanado, que todavía estamos mal, y si no contrastamos esa mentira con una verdad de Dios, el enemigo nos puede seguir mintiendo y puede seguir dañando nuestra vida. De eso se trata este material y de eso se trata este camino a la recuperación.